Un saludo muy especial, mis apreciados amigos. Estamos felices de poder contar con tu audiencia el día de hoy, ya que estamos en la lección número 14 de tu programa Entre Familia. Y queremos agradecerle a todos los que nos escuchan a través de las plataformas de Visión Global Radio. También queremos agradecer a todos los que siguen enviando sus saludos, sus preguntas, siguen reportando su sintonía y manifestando, ¿verdad?, su gratitud a nuestro Dios por cada uno de los consejos que recibimos en este valioso programa. También queremos enviar un saludo muy especial a todos los amigos que hacen posible que este programa y esta emisora lleve este mensaje de esperanza. ¿De quién estamos hablando? De nuestros queridos patrocinadores. Un saludo muy especial para ellos. Mis amados, la palabra de Dios en Romanos 12:21, inspirado el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, nos da un consejo de oro. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. ¡Qué sabio consejo! Amigos, vivimos en una sociedad donde las personas ya no se respetan, donde las personas no saben comunicar sus puntos de vista, y muchas veces aquel hogar, aquella relación, aquel vínculo de los padres con los hijos, de la pareja, termina en un campo de batalla, donde hay palabras fuertes, donde hay maltrato psicológico, donde hay maltrato verbal, donde hay maltrato físico, donde terminamos en una guerra despiadada, donde se pierde mucho, tristemente, porque hemos permitido, consciente o inconscientemente, que la violencia es una práctica común. Pues quiero decirles que no. La violencia en la palabra de Dios está claramente establecido como un elemento que ha sido desencadenado por un descontrol en la mente, en las emociones, en la conducta de la persona, que no ha aprendido a tratar con respeto y amor a su familia y también a sus semejantes. Por esa razón, el día de hoy, el pastor Walter Flamenco y el pastor Luis Guerra abordarán un tema de crucial importancia para toda la sociedad que nos está viendo y nos está escuchando, con el importante tema rompiendo el silencio. Cómo tratar, cómo enfrentar la violencia en el hogar, en la familia, en la relación, que tanto daño está causando a las familias de hoy. Quédese con nosotros y disfrutemos de la lección número 14 de este día. Que el Señor les bendiga. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este programa que lleva por título Entre Familia. Hoy estamos nuevamente con ustedes compartiendo y me acompaña el pastor Walter Flamenco. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Es nuestro privilegio poder estar en esta semana número 14. Así es. Y hoy tenemos un tema muy importante. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy, Walter? El tema de hoy, Luis, se llama Rompiendo el silencio. Y cuando hablamos acerca de esto, viene a nuestra mente lo que estamos viviendo en día a día. Los medios de comunicación masiva nos dan noticias alarmantes de cómo millares de niños, de mujeres en el mundo entero están sufriendo de los problemas de violencia doméstica, las drogas, el alcohol, la pedofilia, los abusos domésticos, la violencia infantil, el abuso sexual infantil, hacen que miles de niños y mujeres en el mundo entero clamen por deseo
de salir de esa angustia que ellos experimentan, que alguien les escuche, romper el silencio que ellos mantienen por causa del drama difícil que están viviendo. Hoy en día necesitamos más que nunca levantar nuestras voces para ayudar a todas aquellas personas inocentes que están sufriendo por causa de todos estos problemas que destruyen lentamente sus vidas. Hoy día vamos a conocer más de lo que la palabra de Dios nos dice de cómo liberarnos, qué es el consejo divino para evitar estos problemas que causan dolores, dramas en la vida humana. Vamos a estudiar también cuán importante es animar a estas personas que sufren a que rompan el silencio y finalmente sean liberados. Prestemos atención entonces a los consejos de hoy. La palabra de Dios nos da suficiente información, Walter, suficiente información para nosotros hablar al respecto. Por ejemplo, el hombre más sabio de la tierra en el libro de los Proverbios, el capítulo 3 y los versículos del 31 al 33, nos dan a conocer una información importante. Dice el pasaje: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al hombre perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá Dios la morada de los justos. La Biblia nos enseña a nosotros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que la violencia es completamente contraria a los principios del reino establecido de Dios, y sobre todo las enseñanzas de Jesús nos dan información abundante, y Jesús nos dice a nosotros y nos ordenó a nosotros que debemos amar a nuestros enemigos. Ahí en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 4 se nos enseña que debemos amar a nuestros enemigos y nunca lo contrario. ¿Recuerdas cuando Pedro sacó la espada, Walter, y trató de cortarle la cabeza a ese soldado llamado Malco? ¿Qué respuesta le dio Jesús? Jesús le dijo: Pedro, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen su espada, con la espada morirán. ¿Qué significa esto? Bueno, precisamente que Dios está en contra de la violencia. La violencia no tiene lugar en la familia, en las relaciones humanas. Y el Señor mismo, con ese ejemplo que presenta allí con su discípulo Pedro, le dice: no debes usar la espada, porque el que espada trata de dañar, a espada perecerá. Por lo tanto, debemos nosotros, en vez de usar la violencia contra la misma violencia, recordar que la palabra de Dios nos dice que hay frutos como el amor, como el gozo, como la paz, la benignidad, que deben ser usados justamente para contrarrestar el mal. Recuerda lo que dijimos el otro día: vence el mal con el bien. Ya que mencionas eso, leo lo que dice el texto en el libro de Gálatas, el capítulo 5, el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Golpear al cónyuge o excederse en el maltrato a tus hijos definitivamente rompen el esquema de los frutos del Espíritu. Y un hombre y una mujer guiada por Dios no pueden actuar de manera violenta. El que siembra violencia cosecha violencia. El que siembra amor cosecha amor. Ese es el principio bíblico. Así es, Luis. Lamentablemente, la realidad nos dice que existe
violencia en el hogar. Y los datos de la Organización Mundial de la Salud, hablando al respecto, dicen que es un problema alarmante en todo el mundo, cuando presenta que la violencia es el motivo de aproximadamente 7% de las muertes de las mujeres entre 15 y 44 años en todo el mundo. También revelan estas estadísticas que en algunos países hasta el 69% de las mujeres relatan haber sido agredidas físicamente y un 47% de mujeres declaran que su primera relación íntima sexual fue forzada. Es realmente un problema. Ahora, ¿cómo podemos confrontar este problema? La mejor manera de confrontar este problema es rompiendo el silencio. No te puedes quedar callada, no te puedes quedar callado si este es el caso. Debemos tratar de poner límites al agresor. Debemos tratar de buscar el apoyo o la ayuda de una persona que tenga alguna capacidad para hacerlo. Debemos conversar con un profesional. Debemos buscar algún tipo de orientación espiritual, orientación psicológica. ¿Y por qué no, Walter? Buscar a organismos públicos que condenan cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de violencia doméstica en todos los términos. El silencio nunca es la mejor opción, tal como tú has mencionado. Necesitamos romper ese silencio. Ahora, hablando acerca del respeto que debe existir entre la esposa y el esposo o viceversa, ¿qué dice la Biblia? Es importante tomarlo en cuenta para saber cuál es el consejo de Dios en las relaciones matrimoniales y en relaciones humanas. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 19, el apóstol San Pablo nos da una indicación muy importante de parte del cielo. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esposos, amad a vuestras esposas, no seáis ásperos con ellas. Y el apóstol Pedro, hablando acerca de lo mismo, en Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 7, dice lo siguiente: vosotros pues, maridos, igualmente vivid con ellas, hablando de las esposas, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué consejo más importante? Es importante y es oportuno el mensaje que nos dice Pablo y el que nos dice Pedro también. Ahora, Efesios capítulo 5 nos dice a nosotros algo interesante en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Algunas versiones dicen que deben estar sometidas. Otras versiones dicen deben estar sujetas a su marido. Evidentemente, eso no quiere decir que la mujer debe hacer lo que le venga la gana al hombre. Eso no significa que el hombre deba someter a la mujer. Ese texto no quiere decir eso, apreciados caballeros. Ese texto lo que nos está diciendo es que el hombre tiene una relación dada por Dios de autoridad y es responsable del liderazgo del hogar, pero más que todo tiene que ver con la parte espiritual en la familia. Y no olvidemos lo que dice el texto: la mujer debe estar sujeta a su marido como la iglesia debe estar sujeta ¿a quién? A su Señor. Evidentemente, la sujeción no es producto de la autoridad, la sujeción es producto del amor. Cristo amó a la iglesia, así que la iglesia, como resultado de esto, debe estar sujeta a ese amor en el sentido espiritual. Nosotros los hombres debemos amar a nuestras esposas y ellas, como respuesta a ese amor que nosotros le ofrecemos diariamente y de forma constante, para ella va a ser fácil también estar sujetas y amarnos.
La sujeción es en el sentido espiritual, en el sentido de liderazgo. El hombre es responsable ante Dios por velar en esta dirección. Entonces, concluimos en ese punto que el hombre que ama verdaderamente a su esposa la va a respetar, no va a ser severo con ella. Y por supuesto, tal como bien decía el pastor Luis, aquella mujer que se sienta amada, respetada, va a responder también con una sumisión positiva a su esposo. Así que aprendamos a ser realmente respetuosos unos con otros y a expresar el amor en una verdadera forma. Donde hay verdadero amor, va a haber sumisión y va a haber un hogar armonioso y un hogar feliz. El problema, Walter, es que nosotros estamos viviendo en uno de los peores momentos de la historia. Estamos viviendo en una época en donde la sociedad está extremadamente erotizada y presenta a la mujer nada más como un objeto meramente sexual. Y esta tendencia ha sido el producto de las empresas multimillonarias de pornografía, y esto ha ido degradando completamente el concepto bíblico de lo que es un verdadero hogar y un verdadero matrimonio. Sí, efectivamente, la mujer está siendo considerada como un objeto, y a veces también en esta industria tan extrema de la pornografía también se abusa de los niños, y cuán delicado es saber que necesitamos nosotros salvaguardar tanto la integridad de la esposa, la mujer, como también la integridad de nuestros niños. Bien, amigos, quédate en sintonía. Vamos a una pausa musical y retornaremos en breve con más de su programa Entre Familia. Esperé en el Señor, inclinó su Aunque
Gracias por continuar con nosotros en este tu programa Entre Familia. Decíamos en el bloque anterior que la mujer debe estar sujeta a su marido como la iglesia está sujeta a Jesús, el cual amó y el cual se entregó a sí mismo por ella. Si hay amor en una relación, pues va a haber comunión, va a haber buena comunicación, etcétera, no va a haber violencia. Exactamente. Y si Dios es el fundamento del hogar, un hogar debiera entonces tener esas cualidades. Pero el problema es que estamos viviendo en un mundo contaminado por el pecado. Y una de las causas que ha provocado que la familia se haya deteriorado también en gran manera es el concepto tergiversado y equivocado que se tiene sobre la mujer, que ha sido vista como meramente un objeto sexual. Esto es terrible, Walter. Lo que sucede, Luis, es que cuando la pareja, ya sea el hombre o la mujer, no se conforman o no se satisfacen con vivir una sexualidad normal, de acuerdo al plan de Dios, comienzan a buscar otro tipo de informaciones y por eso entran y caen en el problema de la pornografía, y al entrar allí entonces el enemigo ha trivializado tanto estos conceptos de las relaciones íntimas que ahora hay violencia y prácticamente pareciera que el hombre y la mujer se vuelven masoquistas tratando de darse placer, sufriendo o castigándose ellos mismos o entre ellos. Debemos denunciar este tipo de problemas, y si tú estás viviendo en tu matrimonio esta situación en donde una de las dos partes ha sido esclava de la pornografía, hay que salir de esto, hay que huir de esto, porque esto es diabólico. Satanás está destruyendo los hogares y lo que debemos hacer es escapar de la pornografía y denunciar la violencia doméstica, la violencia familiar, la violencia sexual también. Porque todo esto, lo que está sucediendo, destruye la familia, destruye el matrimonio, y eso es lo que el enemigo quiere. Por otro lado, Dios quiere que seamos felices. Recuerda, eso es muy importante. Una investigación, ya que estamos hablando de esto, de la violencia, una investigación realizada por la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, dio a conocer algo interesante en una revista que ellos publican sobre psiquiatría, y señala que las personas que tuvieron algún tipo de violencia o agresión física, ya sea en su cuerpo, sexual o emocional, cuando crecen estas personas van a ser completamente personas, si no se tratan, van a ser personas autodependientes de sustancias químicas, y eso es triste y es lamentable. Claro, y recuerden que la automedicación o el consumo de sustancias químicas de forma inapropiada llega a causar el problema de drogadicción también en las personas. Y muchas veces estas personas que no saben salir de esos problemas de abuso, de violencia, llegan a ser personas drogadictas, que es otro problema grande para ellos. Jesús nos da a conocer a nosotros, amigos, que van a venir consecuencias terribles sobre aquellos que desvían de la fe, sobre aquellos que maltratan, sobre aquellos que afectan tanto a damas, a mujeres, como a niños. Y el versículo 14 del capítulo 19 de Mateo nos dice a nosotros algo interesante. Jesús dijo: dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Amigos, esto es algo interesante. Todo el que hace maltrato hacia un indefenso niño está ganando juicio para sí, porque el reino de los cielos, dice el texto, hay un lugar especial para los niños. Por supuesto, hay muchos tipos de niños, pero estamos hablando de niños que han sido, pues, creados y han sido formados de una manera especial ante Dios. Pero ¿qué, Walter, si el niño de repente viene de un hogar maltratador? O sea, sus padres vienen de un hogar en donde el padre creció en una atmósfera donde el papá golpeaba a la mamá y todo eso.
Y él va a hacer eso mismo con ese niño cuando tenga sus propios hijos. Definitivamente esto hay que cortarlo, porque no puede continuar ese ciclo. El llamado que nosotros estamos haciendo es para aquellos que de verdad quieran invitar a Dios en sus vidas. Debemos cortar eso, debemos amar a nuestros hijos. Un día la justicia divina va a recaer sobre todos aquellos que actuamos de manera incorrecta con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros padres y también con nuestros hijos. Y así lo dice la palabra de Dios, Luis, hablando justamente de los últimos días en relación a la segunda venida de Cristo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y versículo 12, nos dice palabras de Jesús, el testigo fiel: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Así que el Señor es justo y al final Él va a hacer justicia con aquellos que han abusado, con aquellos que han cometido violencia con mujeres, con niños o aún también con hombres. Por eso es importante que reflexionemos seriamente en esto y hagamos lo que es correcto. No hagamos sufrir a pequeñas criaturas, no hagamos sufrir a nuestras esposas o esposos, porque un día daremos cuenta de ello delante de Dios. Ahora, ¿qué hablar o qué decir de un término que ha revolucionado en los últimos años? Y es el concepto denominado el bullying. Bueno, el bullying es tan viejo, pero en los últimos años evidentemente se han hecho estudios, se han hecho análisis, se han hecho tanto trabajo en relación a este concepto, pero en la Biblia encontramos bullying también. Y yo quisiera invitarles a ustedes para que leamos ese pasaje que encontramos en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 2 y el versículo 23, en donde dice el texto bíblico: después subió de allí, refiriéndose a un profeta llamado Eliseo, subió a Betel por el camino, y en ese momento unos muchachos de la ciudad empezaron a burlarse del profeta, diciéndole: calvo, calvo, sube, calvo, sube. Fíjense, Walter y amigos, desde los tiempos bíblicos, los muchachos ya hacían bullying, pero en este caso el bullying fue proporcionado nada más y nada menos que a un hombre lleno de la presencia de Dios. Dice el texto, de paso, eran muchos muchachos. Eran varios. Eran muchos, eran más de 30 muchachos. Y el texto nos dice a nosotros: y mirándolos él hacia atrás, los maldijo en el nombre de Jehová. Y en ese momento salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Vean ustedes, el bullying nunca ha sido visto bien por nadie y mucho menos por Dios. Y el castigo al bullying que le hicieron al profeta es que esos 2 osos se comieron a 40 y tantos de muchachos. Indudablemente, qué terrible. Ahora, la palabra bullying es un término de la lengua inglesa. Por cierto, no es una palabra hispana o castellana, es una palabra inglesa, que viene de la palabra bully, que significa matón. Se refiere a todas las formas de una actitud agresiva, ya sea físicas, verbales o también intencionales o repetitivas hacia otra persona, que les ocasiona, por supuesto, malestar por la forma que se dirigen a esa persona. Gracias, Walter. Sin embargo, el bullying ahora ha trascendido, porque ya no se limita nada más a un sector privado. El bullying ahora está alcanzando mayores proporciones y terribles proporciones, porque existe un concepto llamado el ciberbullying, que nada más tiene que ver con, imagínense, agresión física,
no nada más, sino agresión emocional, también discriminación y otros conceptos más de abusos a través del Internet. O enviar fotografías inapropiadas también, Es que eso correcto. causa bullying a las personas que las ven. Hace unos días atrás, en uno de los países de Centroamérica, en Panamá, pues una persona empezó a sacar información de fotografías tomadas hace unos años atrás de algunas damas, y esa persona fue denunciada públicamente y está pasando uno de los peores momentos en los tribunales. Hay que ser cuidadoso con lo que usted va a subir al Facebook, al Instagram o a cualquier red social. Generalmente hay personas malintencionadas y quieren atacar o destruir de esa forma. Por supuesto, esto es diabólico y Dios no da el visto bueno para eso. Sin embargo, creo que debemos ser personas inteligentes y evitar este tipo de situaciones. Y respetarnos unos a otros. Ese es el plan de Dios para el ser humano. Y lo debemos hacer tanto con niños, jóvenes, adultos y aún con los ancianos. El apóstol Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 5 y versículos 1 y 2, vea lo que dice al respecto. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. El Señor desea que nos tratemos bien unos con otros, y si nos vamos a reprender, que lo hagamos de una forma correcta y no abusando o maltratando a aquellos que nos rodean con palabras inapropiadas o hirientes. Otro de los problemas que han generado mayor violencia a través de la historia de la humanidad es el racismo. La Biblia nos habla en el libro de Santiago, el capítulo 2, el versículo 8 y el 9, lo siguiente. Si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, estás cometiendo pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. El racismo consiste en hacer discriminación a las personas, ya sea por motivos raciales, ya sea por motivos de color de la piel u otras características o cualidades físicas, de tal manera que las personas se consideran superior a otras. Ahora, toda noción de racismo es contraria a la palabra de Dios, como tú mencionas. Correcto. El Señor está totalmente en contra de aquellas personas que comienzan a despreciar a otras personas sencillamente por el causa de color o porque son de otra cultura. Y en la palabra de Dios el Señor es bien claro en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 34, donde Él especifica a la iglesia cristiana que estaba formándose después de que Él ascendió a los cielos en el siglo I de la era cristiana. Dice, el Señor no hace acepción de personas. ¿Cómo podemos entender ese concepto bíblico, Luis? Bueno, es sencillo. Para Dios, todos los seres humanos son iguales. Exactamente. Cristo murió por el blanco, por el negro, por el amarillo. Cristo murió por toda la humanidad. Y debemos ser muy cuidadosos nosotros en no caer en ese error de hacer excepción de otras personas. Y valorar a todas las personas. Es así. Vamos a una pausa musical y retornaremos con el último bloque de su programa Entre Familia. No puedo entender
pasado no importó, tu preciosa sangre me limpió. Fue por mí que sufriste gran dolor allá en la cruz, derramando allí tu sangre por darme salvación y aún sin merecerlo me diste tu amor. Nunca imaginé comprender cómo tu amor me podría alcanzar. Hoy mi vida habla de ti, quiero predicar de tu amor. Sufriste gran dolor allá en la cruz, derramando allí tu sangre por darme salvación y aún sin merecerlo me diste tu amor. No importando tu lugar, te hiciste como yo, solo por salvar al pecador. Fue por mí que sufriste gran dolor allá en la cruz, derramando allí tu sangre por darme salvación y aún sin merecerlo me diste tu amor. Y aún sin merecerlo me diste tu amor. Gracias por esa interpretación musical. Y hablábamos en el segmento anterior, en el bloque anterior, Walter, de lo que la Biblia nos dice en relación al racismo. Y evidentemente Dios es el Dios de todo el universo. Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos valemos igual. Costó la sangre de su propio Hijo. Pero el mundo afectado y contaminado por el pecado, definitivamente hemos encontrado a través de la historia de la humanidad que el racismo ha sido uno de los temas más vistos en la palabra de Dios. Así es, y qué interesante es poder recordar que aún en tiempos de Cristo se observó eso, especialmente en aquellas naciones vecinas, por ejemplo los judíos con los samaritanos. Recordamos el caso de Jesús cuando se encontró con una samaritana y empezó a dialogar con ella. Ella misma le dijo, ¿por qué tú siendo hombre y siendo judío me hablas a mí que soy samaritana? Los preconceptos raciales causaron muchos problemas en la antigüedad y lo está sucediendo hoy en día. Pero Jesús vino a mostrarnos cómo podemos romper todas esas barreras que distancian a los seres humanos unos de otros. Y sobre todo es porque los seres humanos en ciertos sectores de la humanidad se consideran que son más importantes que otros, que tienen una sangre diferente tal vez, Walter, pero todos somos hechos de una misma sangre. Amén. Hay de repente diversos tipos de sangre, A positivo, B negativo, etc. Sin embargo,
Todos hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús. Y como mencionas, es una triste realidad que hay leyes raciales fuertes en muchos sectores de Estados Unidos. Durante algún tiempo de la esclavitud, una persona de color no podía entrar en otro lugar. De hecho, uno no debe usar este término, pero es tan usado, pero es un término racista. Una persona de color. O sea, todos somos personas, todos somos hijos de Dios. Y todo eso causa, por supuesto, división y malestar entre los seres humanos. Otro elemento importante que se destaca en las relaciones humanas es que a veces sentimos a un rechazo por aquellos cercanos a nosotros, llámense padres, llámense hermanos, llámense hijos o esposas y esposos. ¿Qué dice la Biblia al respecto de ese rechazo que muchas veces se produce en las relaciones familiares? Veamos en el libro de los Salmos, en el capítulo 27 y versículo 10, lo siguiente: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Debemos saber que si algún ser amado muestra de alguna otra manera rechazo hacia nosotros por alguna situación que a lo mejor no comparten o son desamorados o críticos en relación a las decisiones que tomamos en nuestra vida, debemos recordar, como dice el salmista, que aunque padre y madre nos dejaren, el Señor nos recogerá, porque Él es un Dios de amor y siempre se preocupa por cada uno de nosotros. ¿Y qué nos dice el profeta Isaías en el libro de Isaías, el capítulo 49, versículo 15? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque ella olvide, dice el texto bíblico, yo, Jehová, nunca me olvidaré de ti. La vida nos ha dejado algún tipo de huellas a cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos viviendo en un momento difícil. Todos nosotros no estamos exentos a padecer algún tipo de sufrimiento. No podemos decir, hay una persona 100% feliz. La felicidad es pasajera. O sufrimos o vemos a otros sufrir. Tal vez nos hemos enfrentado a lo que es el bullying por alguna condición física, por alguna condición emocional, pero debemos ese remordimiento tirarlo atrás. Igual, creo que nosotros somos hijos de Dios y eso es más importante que cualquier otra cosa. O sea, yo no soy americano, yo no soy indio, yo no soy mongol o yo no soy un pigmeo. Yo soy hijo de Dios. Amén. Y por ser hijo de Dios valgo mucho. Eso es importante que lo tomemos en cuenta. Así es, Luis, y eso revela que si alguna persona que está escuchando este programa está pasando por alguna de las situaciones que hemos descrito en esta oportunidad y se siente una persona abusada, que está teniendo problemas físicos que le afectan causados por otros, o está sufriendo alguna situación de abuso sexual, doméstico o racial o de palabra, etcétera, recuerda que Jesús, Él sufrió también por cada uno de nosotros. El profeta Isaías nos dice en su libro, en el capítulo 53, que Jesús fue un hombre que sufrió, pero Él soportó todo por amor a ti, por amor a mí. Hombre de dolores, dice, experimentado en el sufrimiento, pero Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí, para que ningún ser humano tenga la autoridad o el derecho de abusar de nosotros, de hacernos sufrir, sencillamente porque le da la gana. Y si alguien lo ha hecho, recuerda que Jesús te ama y Él desea liberarte de eso para que finalmente seas feliz. Cuando Jesús murió en la cruz, Jesús, dice la Biblia, extendió sus brazos. Los brazos extendidos de Jesús
representan esa invitación que Él hace. Y está dispuesto a abrazar a todos aquellos que han sido rechazados, marginados y muchos que han sido destruidos por el pecado. Por eso, amigos, creo que es el momento y es la hora de levantar vuestras cabezas y acudir a esa invitación que Él te hace. Él garantizó tu salvación, garantizó tu seguridad, garantizó tu vida eterna. Para Dios no existe el patito feo. Para Dios no existe la ovejita negra de la familia. Para Dios existe solamente un gran amor por ti y por mí. Y creo que cuando nosotros valoramos esto, nuestra vida debe cobrar algún tipo de significado. Por eso dice Pablo en el libro de Romanos que la bondad de Dios nos conduce a nosotros al arrepentimiento. Romanos es muy enfático en esto. Cuando observamos el gran amor de Dios, la gran bondad de Dios, nosotros vamos a decir gracias porque me amaste siendo yo nada. Y nosotros somos importantes delante de Dios por lo que Cristo hizo por nosotros, Walter. Indudablemente, Luis. Estamos viviendo en un mundo sin sabores. Comenzamos el programa diciendo que los medios de comunicación masiva nos dicen diariamente que hay miles de personas alrededor del mundo que sufren problemas de violencia, de abuso. Pero sabes una cosa, querido amigo, todo esto dice la palabra de Dios que un día pasará. Este cielo y esta tierra pasarán. Y un día el Señor establecerá un reino eterno. Y el discípulo amado Juan, en el capítulo 21, versículo 4 del libro de Apocalipsis, describe ese lugar especial. Y dice que allí, en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, ya no habrá lágrimas, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, porque todas estas cosas han pasado. Y esa es la esperanza que tú y yo debemos tener. Saber que un día todo esto terminará y que el Señor te ofrece un cielo nuevo y una tierra nueva donde no existirá más el sufrimiento, el dolor, el abuso y por supuesto también la muerte. Viviremos con Él para siempre. Qué hermosa esperanza, Luis. Es así y debemos darle gracias a Dios porque el corazón de nuestro Dios todavía se retuerce de dolor cuando tú estás sufriendo. El corazón de Dios todavía sufre cuando tú pecas. El corazón de Dios todavía es lacerado cuando tú y yo actuamos de manera violenta con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con los compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Por lo tanto, el momento es oportuno para que nosotros enfrentemos la realidad y le digamos a Dios: Señor, perdónanos. Señor, ayúdanos a aceptar lo que tú nos estás ofreciendo. Así que, ¿cuál debiera ser nuestra decisión, Walter? Yo creo que, aunque vivamos en una sociedad afectada y contaminada por el pecado, aunque reine y polule la violencia, el crimen, el abuso a las familias, yo creo que en el nombre de Jesús es necesario tomar el valor y la resolución de decir: vamos a romper este silencio, no podemos continuar más con esta situación. Por eso, si yo estuviese en una situación similar, hundido en el pecado, yo tendría que clamar: Señor, sálvame. Y yo diría que yo decido en este momento ayudar a las personas que han sufrido algún tipo de violencia. Yo decido en este momento tomar la decisión de ser una persona de influencia que pueda proporcionar apoyo espiritual, apoyo físico, apoyo financiero, apoyo emocional a la persona que necesita esta ayuda. Y si consideras que debe hacerse justicia por lo que tú has hecho, recuerda, denuncia a la persona apropiada, a la autoridad apropiada,
porque eso también va a comenzar a darte sanidad. Pero por sobre todo, si estás pasando por un problema difícil de abuso o de violencia en tu persona, hay una promesa bíblica que quiero dejar contigo, que está en las Sagradas Escrituras, que el profeta Isaías la remarca y nos dice: el Señor a cada uno de nosotros, y a ti en especial, querido amigo, querida amiga, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Quisiéramos invitarte a orar en este momento. Querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque tu amor y tu bondad nos llevan a nosotros al arrepentimiento. Amén. Gracias porque has considerado hablarnos en esta hora a cada uno de nosotros y a tomar una decisión, a tomar seriamente lo que nos has revelado a través de tu palabra. Si hemos cometido algún tipo de abuso, si hemos sido personas violentas con nuestras esposas, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean, ten piedad de cada uno de nosotros y perdónanos conforme a la multitud de tus misericordias. Amén. Y ayúdanos a encontrar paz. Perdónanos y permite, Señor Jesús, que el Espíritu Santo pueda hacer de mí y de todos los oyentes personas de bien, que podamos ser restauradores de corazones rotos, que podamos ser restauradores de familias quebrantadas. Y oramos para que bendigas a todos los que nos están escuchando a través de este medio de comunicación. En tus manos de amor y misericordia clamamos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, apreciados amigos, por seguir en sintonía de tu programa Entre Familia. Todos hemos sido grandemente bendecidos. Gracias a nuestro Dios por haber dirigido el día de hoy la mente, las palabras del pastor Walter Flamenco, del pastor Luis Guerra, que nos han traído un bálsamo, nos han traído palabras de aliento, palabras de esperanza ante una realidad que está golpeando todos los hogares y la misma sociedad. Niños que tienen conflictos con el bullying, tal como lo escuchamos. Personas que reciben agresión de tipo sexual por parte de quienes dicen que le aman. Personas que tristemente son tratadas de forma inadecuada en el trabajo, en la parte laboral. Pero qué feo y qué horrible es cuando nuestros niños, cuando nuestros propios hijos tienen que sufrir violencia en el mismo seno de la familia. Hay ayuda oportuna. Si tú reconoces el día de hoy que tienes problemas con tu carácter, con la forma como reaccionas a la hora de tratar un problema, eres alguien desmedido a la hora de abordar un tema, a la hora de hablar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tu jefe del trabajo, si has reconocido que no sabes cómo manejar esos impulsos, cómo manejar esas reacciones negativas, ve a los brazos de Jesús. Busca ayuda en la palabra de Dios. Busca ayuda en el poder de la oración. Y recuerda, Dios tiene la solución, la respuesta a nuestras más grandes y profundas necesidades. Puedes confiar en sus promesas. Puedes confiar en la obra maravillosa que está haciendo el Espíritu Santo en la vida de aquellos que solicitan la ayuda y la asistencia del Todopoderoso. Te esperamos para que puedas acompañarnos en el próximo programa, que será la última lección de tu programa Entre Familia. Que Dios te bendiga.